Platicando entre atletas. Platicando entre atletas. Pues seguimos en Récord Personal a través de www.escucharadio.com.mx y les recuerdo que nos pueden mandar mensajes aquí directamente en cabina vía telefónica al 55 25 10 72. Y regresamos con Edgar García, también cofundador y cooperador del grupo Run and Run de Pedro García, que entrena aquí en Viveros de Coyoacán y gran corredor que también ya trae una historia pues no muy larga en tiempo como decíamos anteriormente, pero sí muy intensa en actividad, y la verdad es que cuando ustedes vean en alguna ocasión a Edgar se van a dar cuenta que es corredor, porque está muy espigado, porque se le ve muy fuerte y porque corre bastante rápido, así que el día que lo vean por ahí lo van a reconocer muy fácilmente también con su playera de Run and Run. Y bueno, antes de continuar en esta conversación sobre el padecer diabetes o tener diabetes, ya no quisiera usar la palabra padecer, el tener diabetes y hacer deporte, pueden vivir de la mano. Y yo creo que aquí, Edgar, no sé si compartas tú conmigo esta información. A mí me espanta las cifras que he visto recientemente en el que México se convierte en el país número 1 de obesidad infantil. Se convierte en que más del 50% de la población adulta tiene algún nivel de sobrepeso o franca obesidad. Y que también los niveles de enfermedades causadas por el sobrepeso, particularmente la diabetes, la hipertensión arterial y otros síndromes metabólicos, están creciendo de una manera brutal. Y a mí lo que más me sorprendió es saber que hay 19 millones de mexicanos que tienen diabetes y más de la mitad no lo saben. Así es, fíjate que es por un lado, bien dices, alarmante, pero creo que es más preocupante que alarmante, porque finalmente este problema de salud, que es nacional, no va a haber en algunos años, 20 a 30 años quizá, no más de eso, no va a haber presupuestos para pagar atender y atender todas las probables complicaciones que puedan degenerar básicamente, por ejemplo, estas dos enfermedades, ¿no? que son hipertensión y diabetes, que incluso pueden ser diagnosticadas por separado, pero que precisamente por la falta de cuidados, la falta de información inclusive, una te puede llevar a la otra. Totalmente. Es decir, hay gente que es diagnosticada en un principio como hipertensa y con el paso de los años desarrolla diabetes. Claro. Y viceversa, ¿no? Hay quien empieza con diabetes y con el paso del tiempo desarrolla también la hipertensión. Entonces terminan con dos padecimientos que son crónico-degenerativos, que ya en sí esas dos palabras lo que significan es que no se quita y la enfermedad va a avanzar progresivamente. Claro. Pero repito, la ventaja, si alguna ventaja hay que encontrarle, es que ambas son controlables. Totalmente de acuerdo. Y mucho depende de modificar hábitos, ¿no? Hábitos que tienen que ver con la alimentación y con la actividad física, además de, desde luego, de apegarse a un tratamiento clínico, ¿no? Que eso es fundamental, el no abandonar el tratamiento clínico y no dejarnos llevar, por ejemplo, por estos productos milagro que nos ofrecen. O por la recomendación de la abuelita, días, ¿no? Exacto, o el consejo de la vecina chonita, ¿no? Porque eso era lo que a ella le funcionó, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que vale la pena, como yo te decía en el pasado bloque, tu equipo de salud es tu gran aliado. Por supuesto. Y hablando de enfermedades, ambas, diabetes e hipertensión, en este caso el especialista al que tú tienes que recurrir, por ejemplo, es un endocrinólogo. Por supuesto. Pero también necesitas de un nutriólogo, claro, necesitas de un podólogo, necesitas de un oftalmólogo. Para que esté verificando lo que más se afecta con la enfermedad. Exacto. Entonces, ellos van a ser tu principal equipo de salud, van a ser tu soporte, ellos te van a dar información vital, te van a dar toda la teoría. Te van a decir, ¿sabes qué? El padecimiento es esto, las posibles complicaciones son estas, pero realmente esa teoría de nada va a servir si no la pones en práctica en ti mismo. Okay. Entonces aquí el meollo del asunto es que conozcas a tu cuerpo, que conozcas a tu organismo, que sepas que también metabolizas ciertos alimentos, que tan bien o qué tan mal te puede ir con cierto medicamento, ¿no? Hablar con esa total confianza que debes de tener con el médico para decirle, ¿sabes qué? Esta pastilla que me diste no me fue muy bien, ¿no? No sé, me sentí mareado, me dolió la cabeza, etcétera, ¿no? Para que precisamente se puedan modificar dosis de medicamentos. Claro. Pero en ese sentido, el doctor va dando palos de ciego si tú no te monitoreas. Entonces, aquí un aspecto muy importante es el monitoreo.
Entonces, la herramienta básica de todo corredor con diabetes es un glucómetro. Ok, a ver, ya estamos entrando en una parte que yo quería que empezáramos a abordar. Entonces, lo primero que tienes que estar perfectamente es conocer tus niveles de azúcar si quieres practicar deporte. Es correcto, y aquí es donde entonces empieza la teoría y la empiezas a poner en práctica, ¿no? Okay. El dato teórico es los niveles de azúcar en sangre normales son 70 miligramos sobre decilitro mínimo y 100 o 110 máximo. Okay. Esos son los niveles normales. 110. Okay. Eso es alguien que no tiene diabetes, en esos rangos está su glucosa. Okay. Alguien que tiene diabetes, obviamente, está puede estar por encima de esos niveles. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Bueno, pues es llegar a esos niveles normales, ¿no? Digamos que hay algunos médicos que medio te apapachan un poco y te dan ahí te dan unos cuantos miligramos sobre decilitro en sangre de más menos, ¿no? Yo aquí mi consejo, la verdad es que sería no. Tírale como objetivo a llegar a rangos normales. Okay. ¿Por qué? Porque eso va a asegurar que con el paso del tiempo tú no presentes complicaciones. El problema de la diabetes como tal es niveles elevados de azúcar en sangre. Eso es lo que significa diabetes. Y eso como tal no te va a pasar absolutamente nada. Okay. Pero ¿qué es lo que sí va a pasar? Bueno, esos niveles elevados de azúcar en sangre va a ocasionar diferentes complicaciones que van a afectar a tus ojos. Entonces te puede dar un glaucoma, te puede dar una retinopatía diabética, ¿no? Que además no tiene reversa. Sí, claro, o sea, por ejemplo, una retinopatía que le da a los boxeadores, por ejemplo, es muy distinta porque es perfectamente operable y el boxeador no pierde la vista. Claro. En el caso de una retinopatía diabética, no. Si te llega esa complicación, pierdes la vista. No es operable. Okay. No hay opción. Esa es una complicación. Otra, bueno, el famoso pie diabético, que si te da una infección, porque ya perdiste sensibilidad y tú te cortaste y no te diste cuenta, y eso ocasiona una infección, bueno, es una infección que es muy difícil de detener para los doctores y termina generalmente en amputación de miembros. Así es. Otra complicación, los riñones se ven muy afectados y entonces terminas con procesos de diálisis. Que te hacen un esclavo que de una máquina de diálisis permanentemente. Y además de eso, bueno, si tienes acceso a un sistema público de salud, pues bueno, vas a tener cómo costearlo. Pero si relativamente, pero si no, o sea, hay gente... Imposible. Es imposible. Entonces, lo que te decía, tristemente esta enfermedad, si no la controlas, las complicaciones... No hay cartera que aguante un tratamiento de este tipo, ¿no? Y obviamente incrementas tus riesgos de ataques al cerebro, ¿no? De ataques al corazón. Entonces, la verdad es que la vida puedes acabar hecho realmente pedazos, ¿no? Entonces, creo que no vale la pena, ¿no? El dejar que avance la enfermedad, dejar que avance, no controlarla. Así es, no controlarla. Entonces, creo que es mucho mejor, ¿no? El ponerse las pilas, informarse y atenderse, ¿no? Y para ello es muy importante, así base, yo así lo viví y creo que uno de los factores de éxito para que yo rápidamente pudiera controlar mi enfermedad y hoy pueda hacer lo que hago, es el monitoreo. Entonces, ¿por qué? Porque sabes exactamente si X alimento qué tanto te subió o qué tanto te bajó, ¿no? El azúcar. Sabes qué tanto te subió, te bajó la pastilla que te suministraron, o incluso el efecto de la insulina, ¿no? Hay que saber usar la insulina dependiendo del tipo de ejercicio que haces y demás. Entonces, es bien importante el monitoreo. Y además no hay pretexto para el monitoreo, porque aparte tú te haces el monitoreo en plena carrera. Así es, sí, yo aprendí así lo aprendí, no es algo que me lo haya yo propuesto, sino fue algo como muy natural, y desde siempre, ya estando ahora sí que en carrera, sin detenerme, saco el glucómetro, me pincho mi dedo, pongo mi gotita de sangre en la tira reactiva, y checo mi nivel, ¿no? Entonces, o sea, como si tú pararas por un vaso de isotónico o de agua. Algo así. Haz exactamente lo mismo. Sí, fíjate, de hecho, vamos, mi regla de monitoreo, y es un consejo, por ejemplo, que puedo dar para quien vive con diabetes y en general se ejercita, no necesariamente tiene que ser carrera, sino cualquier actividad, sí. Hay que monitorearse siempre antes de la carrera o del ejercicio que vayas a hacer, unos 15 a 20 minutos antes, para que dependiendo del nivel que tengas, sepas si tienes que consumir algo para poder nivelar un X nivel de glucosa que puedas traer en ese momento. A ver, déjame preguntarte aquí, porque puede parecer algo complejo en un momento determinado. Si te falta azúcar o te sobra azúcar, ¿qué haces? Mira, si sobra no pasa nada, ahí te quedas, porque en el ejercicio
se va a ir ese excedente que pudieras llegar a traer en un momento, ¿no? Y si te falta, aquí sí viene otro de las cosas que tienes que aprender, ¿no? Tienes que saber más o menos o hacer el cálculo en función de carbohidratos. Más o menos hay una regla. Yo, para esto, bueno, fue un peregrinar por algunas dulcerías, ¿no? Anda, a ver, eso suena interesante y rico. Porque yo trataba de buscar dulces de bajo gramaje en azúcar, 4 o 5 gramos, no más de eso. Pero con una alta concentración glicémica. No, fíjate que esos 4 gramos de azúcar son más que suficientes, te voy a decir para qué. 4 gramos de azúcar, son dulces de 4 gramos, por ejemplo un tamborín, ¿no? Los niños seguramente los van a identificar perfecto. Exacto, justo esos, ¿no? O por ejemplo, o la mitad de un pulparindo, que son 6 gramos de azúcar. Eso representa de azúcar en sangre entre 10 y 20 miligramos sobre decilitro. Entonces, alguien que tiene, por ejemplo, yo voy a empezar una carrera, me checo y veo que estoy en 70, que es el nivel mínimo. Bueno, si me echo un tamborín, sé que puedo llegar de 70 a 90. Ya estoy en rango. Ya puedo empezar mi ejercicio y ya puedo ir muy confiado. Pero si ese ejercicio se va a prolongar por más de media hora, ese 90, con el paso del tiempo, se va otra vez a volver. ¿Qué tan rápido baja para ti? Porque me imagino que va a ser diferente. Y también depende de la carga de ejercicio. Así es, mira, yo he encontrado que mi nivel ideal de competencia es entre 110 y 150 miligramos sobre decilitro de azúcar en sangre. Si yo estoy dentro de ese rango, estás muy cómodo. Estoy muy cómodo, voy feliz de la vida y entonces puedo correr a la velocidad que yo quiera. Durante un periodo de... Durante una hora, por ejemplo, o 10 kilómetros. Entonces, mi tasa es esa, precisamente. Si estoy corriendo el maratón, cada 10 kilómetros, o sea, yo paso el 10 y me mido. En el 20, en el 30 y en el 40. Además de que me chequeé antes de arrancar y ya me checaré posteriormente una vez que finalice la carrera. Por supuesto. En una carrera de montaña, por ejemplo, es distinto, porque el esfuerzo es muy diferente, porque además, como ya estás corriendo a una altitud mayor, ¿no? Entonces, la demanda energética exacto, la demanda es mayor, entonces, ahí, ¿qué es lo que hago? Ahí es cada 45 minutos. ¿Te checas? Sí, sin importar la distancia que lleve yo recorrida, ahí es cada 45, es pinchazo al dedo, y a comer lo que se necesite comer. Tú cargas tus provisiones. Yo llevo mis propias provisiones, así es. Y lo que decías hace un rato, o sea, lo más compacto posible, pero que tenga la suficiente carga de carbohidratos. Es correcto. Entonces digo, primero fue un deambular por dulcerías, ¿no? Que me ayudaran con dulces así. Cuando tenía oportunidad de viajar a Estados Unidos, en Estados Unidos venden unas pastillas que se llaman Dex 4. Que son pastillas de glucosa, y justo cada pastilla es de 4 gramos, y hay en un montón de sabores, ¿no? Entonces, y saben bien. Saben bien, afortunadamente esas pastillas llegaron aquí a México ya hace algunos años, se consiguen en Farmacia San Pablo, te venden el tubito de 10 y el frasco de 50. Entonces, lo ideal es que traigas compres uno y uno, ¿no? Y el tubito lo vas haciendo el refill, ¿no? Y la verdad es que el tubito perfecto, o sea, 10 pastillas, perfecto para un maratón, perfecto para una carrera de montaña, sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, te digo, pero aquí entra el proceso de que ya sabes contar carbohidratos, y este proceso, ¿quién te lo enseña? Bueno, te lo puede enseñar un nutriólogo, y que además ese nutriólogo, si es educador en diabetes, mucho mejor. Es mucho mejor, porque te va a dar muchos tips, ¿no? Te va a enseñar, por ejemplo, a leer etiquetas, ¿no? Que es algo que yo también sé hacer, porque así va, cuando vas al súper, nada más de leer la etiqueta, ya sabes si te sirve o no te sirve, y ahí es donde incluso tiras algunos mitos, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues mira, por ejemplo, sobre las bebidas azucaradas, ¿no? O sea, yo incluso esta prueba una vez se la hice a mi esposa, y le dije, a ver, si yo te pongo esta botella de Coca-Cola, ¿no? De 600 mililitros, y te pongo este juguito, ¿qué te tomas? Y ella escogió el jugo, como la mayoría haría. Bueno, cuando le enseñé la etiqueta y le hice el análisis, le demostré que el jugo tenía más azúcar que la Coca-Cola. Tómala. ¿No? Entonces, claro, tienes toda la razón. Imagínate cuántos papás les dan jugos si les cuestionamos el mismo planteamiento, dirían, no, el jugo, a mi niño juguito, ¿no? Y la verdad es que les está dando unos cañonazos de azúcar, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de la educación, ¿no? Te repito, en diabetes, de aprender
¿no? De tirar los mitos y finalmente esto ponerlo en práctica, pero en tu organismo. Por supuesto. Ahora, tampoco Para una carrera, claro, y ahora tampoco se trata de satanizar, ¿no? Y decir, no, la Coca-Cola es mala y los jugos son malos. No, porque en la adecuada medida también te pueden llegar a servir. Por supuesto. Lo que sí, por ejemplo, yo no puedo beber de manera habitual, por ejemplo, las bebidas isotónicas. Nada. De la marca que sea, porque precisamente tienen un alto contenido de azúcar. Y te levantan dramáticamente. Entonces puedes pasar rápidamente de un nivel normal a una hiperglucemia, ¿no? Okay. Ahora, ¿qué niveles debes de cuidar como señales de alerta en hiperglucemia? Arriba de 250 miligramos sobre decilitro en sangre, es recomendable inclusive que no te ejercites hasta que ese nivel no haya bajado. Porque entonces corres el riesgo de que tu cuerpo empiece a generar algo que se llaman cetonas y entonces eso te puede llevar a una condición de gravedad, ¿no? Entiendo. Que fue lo que a mí me pasó cuando yo debuté, la famosa cetoacidosis diabética. Claro. Entonces, por eso te digo, es bien importante, o sea, el glucómetro va contigo a todos lados, ¿no? Entonces, si tú tienes... Ya de un tamaño súper cómodo, ¿no? Sí, ya cada vez lo están haciendo un poco más portables. Yo quisiera que hubiera uno así tipo de muñeca, ¿no? Claro, como para adaptarlo al reloj, algo así, pero bueno, toda la tecnología no llega hasta allá. Yo espero que ya dentro de poco saquen algo un poco más novedoso, que en el mismo aparato pueda yo monitorear todo lo que necesito. Pero bueno, mientras eso pasa, no hay ningún problema, ¿no? Repito, no hay limitante, carga uno el glucómetro y te sigues midiendo tal cual. Okay. Entonces, por ejemplo, una condición de hiperglucemia, ¿cómo la puedes compensar? Bueno, si estás alrededor de los 250 y no hay ninguna molestia, y entiéndase por molestias, algún mareo, algún dolor de cabeza, la visión borrosa, ¿no? Son síntomas de hiperglucemia. Okay. Si tienes alguno de estos, o la combinación de estos, entonces aquí sí es esperar un poco, empezar a tomar agua natural. Para diluir. Para empezar a hacer que ese azúcar se reduzca y sobre todo, muy importante, al empezar a tomar agua, pues en automático te van a dar ganas de ir a hacer pipí. Claro. Ese exceso de azúcar se va en la orina. Okay. Entonces es importantísimo empezar a tomar agüita en traguitos pequeños, ¿no? Y estarse monitoreando. Una vez que tus niveles ya descendieron, ya puedes ir con toda seguridad y con toda confianza a hacer el ejercicio, ¿no? Okay. Ahora, en mi caso, generalmente no hay hiperglucemias, más bien es al contrario. Son hipoglucemias, ¿no? Entonces, por eso también hay que estar checando los niveles y te voy a hacer esta pequeña compensación, ¿no? Entonces, bueno, regresando al punto de las bebidas isotónicas, yo no puedo beberlas de manera habitual. ¿Cuándo Edgar García sí bebe este tipo de bebidas? ¿En medios maratones? Ajá. O en maratón? Y siempre y cuando, dependiendo de lo que marque mi glucómetro, te lo pida. Sí. Si veo que ya voy bajito, entonces... abajito de 70. Sí, abajito de 70 o próximo a llegar a 70, no sé, 80, 85. Ahí le das un... Sí, porque fíjate que la cantidad que nos sirven en las carreras, más o menos es abajito de un tercio del vaso. Claro, que son eso como 150 mililitros. Fíjate que hasta menos. Yo más o menos ya medio lo medí y he calculado que son entre 60 y 80 mililitros. Okay. Eso en carbohidratos, yo ya lo traduje y son alrededor de 6 y 8 gramos de carbohidratos, que además son carbohidratos simples. ¿Qué quiere decir esto? Que su acción es inmediata. Muy rápida. Entonces es muy rápida. Entonces, si yo ya vengo bajito, ¿no? 70, 80, y me dan ese traguito de bebida isotónica, me cae de maravilla, porque esa cantidad me va a volver a llevar a mis 110, 120 que yo necesito y donde yo me siento feliz corriendo y de una manera rápida y segura, sin irme a una hiperglucemia.